Hoy en Criterio arrancamos con una serie de entrevistas con los aspirantes más sólidos a la gubernatura del Estado. Es una entrevista directa, sin debates, pero que busca saber quiénes son cada uno de los personajes que quieren gobernar el Estado. Iniciamos con Julio Menchaca, senador por Hidalgo, quien tiene una larga carrera política tanto en el Estado como a nivel nacional. Julio, un gusto saludarte y un gusto que estés con nosotros. Igualmente, Jorge, a tus órdenes. Gracias. Julio, ¿cuál es el mayor problema de Hidalgo? Hay varios. Nos ha permitido la comunicación con la gente entender la falta de oportunidades de empleo. Es un poco diferente a lo que pasó en el 10. La inseguridad era el primer tema. Hoy la cuestión económica y con la pandemia se acentúa el problema de carácter ocupacional. Es un reclamo que hay de la población. Está la inseguridad. Y está, desde luego, la falta de infraestructura en cada rincón de nuestro estado, la concentración en la capital, que ha sido pues, muy vistosa, pero falta muchísimo trabajar en los municipios y sobre todo en los más alejados. ¿Qué han hecho mal los gobiernos anteriores y que no se ha resuelto estos problemas que tú señalas? Ha habido una apatía, un desinterés, fortaleciendo sobre todo la parte norte del estado. El crecimiento se ha dado de una manera natural hacia el sur, con nuestra colindancia con la zona metropolitana, y el abandono forma parte de un proceso de apatía. Justo el tiempo, hay que reconocerlo también del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los propios. Julio, ¿conoces la pobreza? Luego, vivimos en un estado en donde hay muchas personas pobres, en un estado rico. Para poderla sentir, para poderla apreciar, no se necesita estar teniendo las condiciones de las personas que el contacto con las comunidades, el contacto desde hace muchos años con municipios, que permite entender cuál es el sentido de las cosas. Yo no he vivido en otra parte que no sea el estado de Hidalgo. Conozco todos los municipios, conozco muchas la mayoría de las comunidades, hay más. Y ahí es donde está el problema, la pobreza, que también es un fenómeno que afecta al país. ¿Cuántos pobres tiene Hidalgo? Bueno, se calculan, son porcentajes, nosotros nos basamos en datos estadísticos de INEGI, y se calcula que un 55-60% de la población. ¿Hidalgo ha sido olvidado por los gobiernos federales a lo largo de la historia? Sí, desafortunadamente sí, porque estamos en una parte, en una región en donde vemos diferencia, Pinos, Querétaro, con San Luis, incluso la propia Tlaxcala, con el Estado de México, con la zona conurbada, pero ha formado parte esta situación no solamente de un abandono del gobierno federal, sino una falta de impulso de los gobiernos. ¿Qué se tiene que hacer desde el Ejecutivo Estatal para que acabe este olvido? Primero, se nos va a dar la oportunidad en el 22 de tener la coincidencia de un gobierno federal que está haciendo un enorme esfuerzo por equilibrar el piso, de estar luchando frontalmente contra la pobreza, y eso va a ser una sinergia muy especial, teniendo el gobierno federal identificado con una causa y con un movimiento con el gobierno estatal. Se van a dar sin duda las condiciones para avanzar muchos de los temas donde hemos estado rezagados. ¿Qué le debe la política a los hidalguenses? La política es la enorme posibilidad de construcción. O sea, no hay política mala, hay políticos malos. Y creo que la política es lo que ha permitido a las sociedades modernas estar generando una expectativa mejor de vida. La política es para servir a las personas. Sin embargo, el ejercicio de ella por malos políticos la ha desprestigiado. Pero la política es la mejor fórmula de poder estar en una convivencia.
¿Qué te hace diferente a otros políticos, Julio? Pues yo soy, digamos, un estándar. Yo me identifico con miles de mexicanos, de hidalguenses, que luchamos todos los días porque nos vaya mejor desde nuestras trincheras, desde nuestra actividad personal y profesional. No podría sentirme distinto de muchas personas que trabajan, que aportan, tienen integridad, que hacen su esfuerzo cotidiano. ¿Cómo podemos comprobar lo que nos dices? Pues nuestra ruta de vida, cada quien de nosotros, no nos podemos inventar como un personaje para participar en el reto que se presenta. Lo que habla de nosotros es nuestro proyecto de vida, lo que hemos realizado, en donde hemos estado, cómo ha sido nuestro comportamiento desde académico, profesional, y las personas tienen hoy todas las posibilidades de redes sociales y además de búsquedas en el sentido de conocer la historia de cada uno de nosotros, lo que nos respalda, y la calificación finalmente estará en la sociedad. Si esta fuera una entrevista de trabajo y tuvieras hasta 3 minutos para contarnos sobre ti, ¿qué le dirías a los hidalguenses? Pues que yo soy de Hidalgo, que yo nací en Pachuca, que no he vivido en otra parte que no sea el estado de Hidalgo, que mi aspiración es vivir siempre aquí, que para eso me he esforzado, tanto en mi época de estudiante como en mi época profesional, de estar generando mejores condiciones, desde luego para mí, para mi familia, para mi sociedad, para mi comunidad. Y en cada responsabilidad que he tenido en el poder ejecutivo, en el ejecutivo y en el judicial, creo que he dejado huella, y hay antecedentes y hay cosas palpables, no solamente son palabras, desde la creación de sistemas de calidad para sacar la justicia hasta iniciativas que protegen los derechos humanos. He hecho pro bono durante muchos años en mi despacho, mientras estuvo funcionando antes de tener esta responsabilidad. Estoy empapado en las cuestiones económicas. Tuve un trabajo muy intenso para la atracción de capitales, y ese es lo que ha formado parte de mi actuación en estos últimos casi 40 años. ¿Por qué crees que estás preparado para el puesto? Porque precisamente los retos que se me han presentado desde muy joven, yo tuve mi invitación a darme al Ejecutivo del Estado recién salido de la universidad. Antes trabajé 4 años en una notaría. Mi proyecto en esa ocasión era tener mi despacho. Yo vengo de una familia de comerciantes, de empresarios. Ese era mi proyecto. Pensaba que iba a durar poco tiempo trabajando en gobierno. Tuve 25 años con distintas responsabilidades y me ha permitido generar experiencia en muchos ámbitos, desde el sector agropecuario, económico, social, legislativo, de planeación, y creo que eso es lo que puede ofrecerse una base de... Cuéntame de un error que hayas cometido en tu carrera política. Pues deben de ser muchos, soy ser humano. Es complicado decir mis virtudes, y es mucho más expuesto decir mis defectos, pero posiblemente en alguna ocasión no tomé la decisión de separarme de un sistema con más años. Estuve mucho tiempo siendo incómodo dentro de un tiempo político, y me tardé en tomar una decisión para poder salir de él. ¿Quién tiene posibilidades de mantener el poder en Hidalgo? La competencia política es muy intensa en todos lados. Yo no doy por muerto a nadie. Yo te podría decir que es un caso personal el mío, donde tuve 10 años fuera del sector público, fuera de una responsabilidad política, pero las condiciones hoy están dadas para la alternancia, sobre todo por la fortaleza que
Esas condiciones. ¿Perdón? ¿Cuáles son esas condiciones? Primeramente, en el 18, del 2018, el único estado en donde no hubo una alianza con los partidos PT y PES fue Hidalgo. El único estado a nivel nacional. Se ganó contundentemente la presidencia de la República, la senaduría, las diputaciones federales y las diputaciones. Hubo un descalabro en el 2020, pero en las elecciones de junio, una demostración de que el proyecto es atractivo para la población. Ganaron la mayoría en el Congreso local y 6 de 7 diputaciones federales. Y ese impacto, que además se dio a nivel nacional, a ganar 11 gobernaturas, está vigente hoy. Las expectativas de las personas están en la alternancia y en la ruta que ha seguido. Julio, ¿Morena puede sacar al PRI por fin de cuarto piso? Lo va a hacer en el 2022. ¿Qué te hace pensar que Morena es una buena opción para Hidalgo? Estoy convencido de ese proyecto, formo parte de él, estamos respaldando una plataforma política, la he estado haciendo yo desde el Senado de la República, y lo hago por convicción, y lo hago por conveniencia de que el país le vaya bien. En un escenario en el que tú no fueras el candidato, ¿le levantarías la mano y apoyarías al elegido en Morena? Sí. ¿Lo apoyarías en su campaña? ¿Tocarías las puertas junto a él? Platícanos, Julio, antes de entrar a unas preguntas muy particulares. ¿Cuál es tu visión para Hidalgo? Yo creo que nuestro Estado debe estar a la altura de las expectativas de las personas. Mira, hoy se está generando una enorme cantidad de personas en las universidades, en las instituciones de educación superior que buscan alternativas en otro lado, en otros municipios. Se está generando una migración de talento impresionante en otros estados y fuera del país. Entonces yo creo que con los proyectos específicos que está generando el gobierno federal, muy cercanos a nuestra entidad, que es el proyecto del aeropuerto, va a haber una derrama económica, va a haber una generación de riqueza y también oportunidades de empleo. Va a abarcar no solamente el Estado de México, la zona metropolitana, sino particularmente. Entonces yo creo que hay que aprovechar esos espacios por la infraestructura educativa que se ha construido en el transcurso del tiempo, y dar la oportunidad a las nuevas generaciones aquí en nuestro estado. No, recientemente se te señaló de gastar en traslados en aviones privados, en un país en el que el grueso de la población se traslada en transporte público. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un fuerte discurso en contra de este tipo de prácticas. ¿Es correcto que un servidor público viaje en aviones privados? Si los tiene, sí. A ver, yo creo que hubo ahí también un error de mi parte por aprovechar. Yo tenía una invitación a acompañar al gobernador Rocha Sinaloa, ya había comprado mis boletos, cancelé y se enteraron unos amigos que fueron a ese informe dados por el gobernador y asistí. No fue ninguna cuestión fatua ni una cuestión frívola, o sea, no asistí a una fiesta, fui a un evento institucional y hay veces que hay que tomar esas decisiones. Yo creo que no hay que satanizar los transportes privados, hay las ambulancias, o sea, imagínate que se criticara a alguien porque tuvo un accidente y lo transporta en helicóptero. Políticamente, digamos que hoy no es bien visto, pero no es la primera vez. Yo como abogado postulante, como abogado corporativo, pues, de mi actividad profesional, lo hice muchas veces, no es bien visto en estos momentos y yo me adecuo y voy a una línea que está establecida. Sin embargo, creo que no hay que satanizar. ¿Fue un error haberlos usado? Pues fue cuando menos una buena decisión. ¿Lo volverías a hacer? Si hubiera una emergencia, sí. Morena tiene ya 4 aspirantes en una lista de 6 en Hidalgo, de la cual dicen saldrá el candidato. Es una lista de 6, suman 4. ¿Julio Menchaca va a estar en la lista de 6? A ver, no hay tal lista de 4 ni de 6.
La convocatoria establece, el Consejo Local puede proponer 2 hombres y 2 mujeres. Esa lista fue ratificada en el Consejo Nacional como propuesta, pero lo que ha manifestado prácticamente el delegado César Cravioto es, no solamente en Hidalgo, sino en todas las otras 5 entidades federativas, todos los inscritos van a ser valorados, se va a escoger finalmente, digamos, a partir de una encuesta de reconocimiento que nos dieron a conocer el viernes, y es en 5 hombres y 5 mujeres en donde yo aparezco, pero podría aparecer alguien adicional a esos 5, porque es solamente de reconocimiento. Ya el ejercicio final, que va a ser antes de Navidad, va a estar teniendo los elementos de una encuesta con los positivos y los negativos. No se trata solamente de que a un personaje lo conozcan más personas, ¿no? Sí, y es el mismo caso que tuvo Mario Delgado. Y tú recordarás, cuando se realizó este proceso para la dirigencia de Morena, el más conocido era Porfirio Muñoz Ledo, pero con mucho Mario Delgado, pero cuando hubo la calificación de los positivos y los negativos, el presidente de Morena fue Mario Delgado. Esa es una... Para terminar, ¿qué le dirías hoy a los hidalguenses? Nos espera mucho trabajo en los próximos años. Teniendo el gobierno Morena, con la persona que se decide a ser candidato, va a tener la posibilidad de ganar la... Y eso no solamente implica una satisfacción política, significa un gran reto para poder hacer de toda esta expectativa, de toda esta esperanza de las personas una realidad. Abatir el rezago, abatir la pobreza, combatir la corrupción, no es tan fácil de realizarlo en el corto plazo. Están dadas las acciones para que la sacudida de la alternancia sea no poner a uno para quitar a otro, sino para hacer diferentes las cosas. Y ese es el reto y es abocados. Pues te agradecemos mucho, Julio, el que nos haya regalado estos minutos para que los lectores de Criterio Hidalgo te conozcan y conozcan tu proyecto político. Te lo agradezco a ti, porque muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes, amigos lectores de Criterio, también les agradecemos el tiempo que se toman en vernos, en visitarnos y en platicar con nosotros. Si ustedes tienen algún comentario que hacerle al senador y a los demás candidatos, utilicen las redes sociales. Por lo pronto aquí están nuestras redes sociales y nuestros conductos, pero también búsquenlos, platiquen con ellos, dialoguen, de que de eso se trata también la política. Muchas gracias y nos vemos mañana con otra entrevista de Sucesión Hidalgo 2022.